El título asignado por la doctora es un poquito optimista, pero yo le corregí un poquito más bien la relación de la fractura de radio distal con la calidad, o sea, todavía hay discusiones a pesar de que esta fractura fue descrita en 1814. Pero lo que vamos a ver un poquito es, bueno, estamos inscritos, ¿cuántos hay cirujanos de mano? Muy poquitos. Bueno, y si yo no soy ortopedista, ¿por qué me debe interesar la fractura de radio distal? O los pacientes que la sufren, ¿cierto? Tal vez me interesaría si me ocurriera a mí mismo o a un familiar. Quizá algunas generalidades que ya nos dio la doctora. Esto es lo que veíamos antes. Nosotros empezamos en el 2004, cuando estábamos en la generación, en la década del hueso, a ver, este era nuestro tratamiento, o sea, tratamiento de la fractura cerrada o abierta y hacer rehabilitación y terapias. Pero vamos a analizar aquí que hay varias cosas que tenemos que aumentar, que es qué hacemos con la calidad especial del hueso, qué nos predice la fractura de radio distal, especialmente por fragilidad, y qué aspectos adicionales debemos tener en cuenta para poder hacer un tratamiento apropiado. Ahora, una fractura de radio distal puede ocurrir por traumas de alta, mediana o baja energía. Uno puede tener 80 años y ir en una moto o ir en un automóvil o caerse de un segundo piso, y eso es un trauma de alta energía. Pero cuando hay una caída de su propia altura es lo que llamamos una fractura por trauma de baja energía o fractura por fragilidad. Ahora, las fracturas de radio distal ocurren con mucha frecuencia, es un sexto más o menos de las fracturas de urgencias, y podemos decir que hay una curva bimodal, una que es a los prepúberes y adolescentes y otra en las mayores de 45, 50 años. Y la mayoría ocurren por trauma de baja energía y son por aumento de caídas, porque hay un hueso de menor resistencia en los prepúberes porque se está apenas calcificando. Y no necesariamente es por edad avanzada, es decir, la fractura de radio distal por trauma de baja energía puede ocurrir en cualquier edad, y en cualquier edad tenemos que ponerle cuidado. Ahora, cuando vemos pacientes mayores, las mujeres con fractura de radio tienen osteopenia más o menos el 85% y osteoporosis el 51%. Pero fijémonos que hay un 15% que pueden tener un hueso aparentemente normal. En los hombres la osteoporosis es del 41%. Y una cosa que es muy interesante y por la cual tenemos que ponerle cuidado, la fractura de muñeca antecede unos 15 años en general, pero puede ser mucho menos, puede ser al otro día, a las fracturas graves como la fractura de cadera, la fractura de columna. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues por la pérdida de reflejos. Cuando uno está más joven y se tropieza y se va a caer, lo primero que hace es extender la mano para tratar de proteger la cabeza, etcétera. Entonces, a medida que pasan los años, se pierden los reflejos y entonces ya cuando uno piensa en extender la mano, pues ya se cayó, y por eso es que ocurren estas otras fracturas. Entonces, el contexto ya es conocido por algunos, ya oímos al doctor Olarte cómo nos hablaba de esta situación, pero es sorprendente que a la mayoría del personal de salud no, y a los pacientes menos. Entonces hay algunos estudios que demuestran, mire, el riesgo es 3 veces mayor en las mujeres y 6 veces mayor en los hombres para que ocurra una fractura adicional, ¿sí? Y en Rochester hicieron un estudio, mire, el índice acumulado es del 55% para los 10 años y el 80% para 20 años. Y eso suena mucho, pero es que si uno se fractura a los 45 o 20 años son 65, y el promedio de vida, por lo menos aquí en Colombia, está más o menos en los 70 y pico. O sea que no es una cosa que se sale de lo natural. Hay que ponerle cuidado a estas cuestiones. Entonces, las fracturas de Coles, que es como reciben el epónimo de las fracturas de radio distal, digamos que pueden ocurrir, pueden ser predecesoras de fracturas de cadera o de fracturas de columna, y se ha demostrado en múltiples análisis. Esto es una cosa para tenerlo en la cabeza. Esto se ha analizado aquí en los consensos en Colombia. Hay un 30% más o menos de los mayores de 50 años tienen osteoporosis, y entonces 1 de cada 3 mujeres va a sufrir una fractura por fragilidad. ¿Cuál puede ser? Puede ser la mortal de cadera, puede ser la de muñeca, o pueden ser inclusive varias, y 1 de cada 5 hombres, lo cual son datos impresionantes. Y
Ocurren las fracturas porque se caen. Entonces, los factores predisponentes de las caídas, enfermedades cardiovasculares, arritmias, hipotensión, disfunciones de la marcha, todos los fármacos y factores ambientales. Y en los factores ambientales hay que tener en cuenta que son factores que se pueden corregir fácilmente. Y en la parte de medicamentos tenemos que ver los médicos y tenemos que ver el personal de salud en esto. Entonces, por eso es que en las fracturas de radio, cuando vamos a tratar, no podemos pensar solamente en hacer el tratamiento de la fractura, solamente. Ahora, una cosa adicional que vale la pena es el paciente con disminución visual, ¿sí? Miren que el 65% de las personas, el 30% de las personas de más de 65 años tienen alteraciones visuales. Y hoy en día, digamos, la moda, si uno tiene generalmente presbicia y tiene alguna alteración, utiliza un solo lente que es muy bonito, muy elegante, pero que tiene una situación, es que vemos con la parte de abajo es para leer y la parte de arriba pues para ver a distancia, pero las escaleras, los obstáculos y todo se ven es con la parte de abajo de la visión. Entonces con eso enfocamos con los lentes y realmente no enfocamos, desenfocamos. Esto favorece que haya una caída. Y la otra cosa son todos los elementos, todas las situaciones del hogar y todo, como todas estas situaciones que hacen que podamos tener accidentes y caídas en la casa. Entonces, las fracturas por fragilidad dependen de la salud, de la nutrición, del ejercicio, de las caídas y de tener un hogar seguro. Entonces, cuando vemos una fractura, y hay una cosita más, no es solamente cuando vemos una fractura, todos los médicos, todo el personal de salud preguntamos antecedentes. Entonces, si existe un antecedente de una fractura, debemos preguntar cómo ocurrió. Y cómo ocurrió nos dice si es una fractura por fragilidad. Y si es una fractura por fragilidad, pues estamos obligados a tratar de ver si todos esos factores que hemos mencionado ocurren en el paciente y cómo podemos prevenir otras fracturas adicionales. Entonces ya se mencionó, el problema es que la osteoporosis se inicia realmente en la infancia y se manifiesta en la edad mayor. Aquí es cuando en la infancia, en la infancia quiere decir desde el embarazo, ahí es donde se va a formar el hueso. Y vamos a tener a lo largo de la vida más o menos pues los factores que van el estilo de vida, las cosas, y después viene la menopausia y viene la caída de las hormonas y todo, que van a hacer que pueda caer la calidad ósea y que podamos entonces cuando se presente una fractura tener una caída y un desenlace no apropiado. Entonces el hueso llega apenas, miren, el 90% es a los 18 años y en las mujeres a los 16 años. Entonces, realmente debemos tratar de intervenir y se ha visto también que los niños que tienen fracturas entre los 9 y los 15 años también tienen una masa ósea un poco más disminuida. Entonces tenemos que intervenir en ejercicio y en nutrición y en todo en ellos. Entonces la osteoporosis la puede sufrir cualquier persona y depende de la herencia, como en un 60 o un 70%, interviene en la alimentación, el ejercicio, hábito de vida y enfermedades como lo hemos mencionado. Entonces, esto apenas está empezando a reconocer en Colombia y como no duele ni la osteoporosis ni la sarcopenia, pues el paciente no la siente. Entonces, lo que vamos a ver la manifestación de la fractura y la fractura incide en salud pública, en el costo, en la pérdida de calidad de vida, en la dedicación de otras personas a cuidados. La mortalidad de las fracturas está aumentada. La supervivencia de los pacientes puede disminuir más o menos unos 7 años en la fractura de radio. En la fractura de cadera las cosas son un poco más graves porque las fracturas mayores, como son caderas, pelvis, etcétera, tienen una mortalidad mayor. En algunos sitios, miren, y especialmente en los hombres. Y cuando aumenta la edad, entonces la mortalidad es grande y por eso es que tenemos la fractura de cadera como digamos, lo que debemos tratar de evitar siempre. La cuarta parte de las personas que sufren fractura de cadera mueren en el primer año. La mitad pierden su independencia y tienden además a repetir fracturas en otros huesos además. Entonces, por eso es que las fracturas por fragilidad, la mejor y más costo efectiva manera de tratarla, pues es prevenirla. Entonces, la fractura de radio distal es un preaviso o es un aviso de que puede llegarse a una fractura de cadera. Y por eso es la oportunidad que tenemos.
También debemos, además de preguntar, ¿hubo fracturas? Pues antecedentes personales y familiares. ¿Hubo algún familiar que tuvo fractura de cadera? Esos son, y las enfermedades y los medicamentos que se consumen. Entonces, en el tratamiento ideal de la fractura de radio distal, debemos recuperar la muñeca, rehabilitar y fortalecer y trabajar el equilibrio y el balance para evitar caídas, porque evitar caídas es fracturas. Entonces, miramos que la fractura de radio distal es un aviso, una bandera roja, que nos dice el estado de salud y nos debe obligar al médico tratante y a todo el personal de salud que sepa que hubo una fractura de radio distal, que se tomen medidas para tratar de prevenir una mayor morbilidad y mortalidad. Hay muchas aplicaciones, podemos ver el apps, hay unas aplicaciones de ortogeriatría. Vamos a mirar rápidamente unos casos para que miremos. Estos son algunos de los pacientes y son muy frecuentes. Y vamos a ver qué es lo que comparten ellas. Son mujeres posmenopáusicas, cayeron de su altura, tienen una fractura de radio distal. ¿Será baja calidad ósea? Sí, pues lo que se ve es que sí. Entonces es primordial considerar las características de los pacientes, de las caídas y de la calidad ósea. Entonces, en este caso primero es una paciente de 57 años, caída en su altura, sedentaria, profesora universitaria, además tuvo una fractura abierta de cúbito. Esta es la imagen en la cual vemos la conminución y es cómo está desplazada. Adicionalmente tiene obesidad, nefrolitiasis, tuvo un infarto 6 meses antes de la fractura. Los niveles de la vitamina D, miren, son 8 nanogramos y además no consume lácteos, que es una moda que últimamente se está adoptando en el mundo con resultados desastrosos. Esto es el tratamiento de la cirugía y una vez hecho el tratamiento y retirada la placa y todo, entonces 18 meses postoperatorios, vemos que bajó 20 pesos, que ahora consume lácteos, que hace ejercicio regular. La vitamina que estaba en 6 la subimos a 35 y pues continúa con su aspirina. Y este es más o menos los resultados de la movilidad. Inclusive antes de medicamentos, porque los medicamentos son obligatorios, como decía la doctora Deyanira, el paciente con fractura de cadera, una fractura mayor, no puede salir del hospital sin recibir su tratamiento de una vez. Pero en los pacientes de fractura de radio estamos a 40 años del fin de su vida, no podemos malgastar un tratamiento que va a durar 2 años por ahora. Entonces aquí tenemos una densitometría de menos 2.6 y cómo mejora a menos 2.3 después de que le hicimos el tratamiento de corregir la dieta, el ejercicio, etc. Este es un segundo caso con una paciente de 69 años, se cayó en su casa. Ambas, es una odontóloga y ambas muñecas se fracturaron. Igual, no lácteos, no exposición al sol por lo blanca, sedentaria, la vitamina estaba en 16, hipertensión, la densitometría es menos 2.6, esta es la fractura de la derecha y esta es la fractura de la izquierda. Las dos manos, imagínense la incapacidad tan tremenda que presenta la paciente. Al hacerse un tratamiento abierto, con reducción abierta de la fractura y todo, pues vamos a poder rehabilitar la paciente rápidamente y que pueda, por lo menos las actividades de la vida diaria y su vestirse, ayudarse en las cosas. Insistimos siempre en la movilidad de hombro y de codo, porque muchas veces estas fracturas se asocian a distrofias simpáticas y debemos evitarlas. Y esto es el primer mes postoperatorio. Ustedes ven cómo ya la paciente ha recuperado más del 80%. Y al primer mes postoperatorio ya tenemos una fuerza que le permite hacer las actividades de la vida diaria, como al año ya las fracturas están consolidadas y lo que teníamos, los parámetros, digamos, al año postoperatorio, lo que teníamos en 16, la vitamina D ahora está en 37, la densitometría que estaba en menos 2.6 ahora está en menos 2.4, ahora ya consume lácteos, ahora ya hace ejercicios, ¿cierto? La prensión que estuvo al primer mes en 18, ahora está en 32 y 28 y está practicando tai chi 3 veces a la semana. La ventaja de hacer el ejercicio es que hace ejercicios de balance, equilibrio, fuerza de cuádriceps, estiramiento de psoas. Todo eso va a hacer que la paciente disminuya las caídas. Esta paciente ya tiene cerca de 7 años de operada y no ha presentado ninguna fractura porque ha tenido todos los cuidados y todas las recomendaciones. Hay muchos evidencias de que el ejercicio ayuda muchísimo para prevenir las caídas
Y este caso número 3 ya es una paciente de 94 años, sedentaria, con debilidad muscular, con déficit visual, ¿cierto? Fíjense el riesgo tan grande de fractura que tiene solamente por la edad. Aquí el problema adicional es la calidad ósea tan mala que presenta. Y esta paciente, miremos la vitamina D, estaba en 6.77 y el FRAX en la densitometría estaba en menos 3.6. Entonces, cualquier cosa la iba a hacer fracturar. Y en la muñeca está en menos 8.1 la densitometría. Y el año previo había tenido una fractura de cadera. Entonces, estos tratamientos han variado. Generalmente se decía, pacientes mayores se pueden dejar que evolucione, que la mano le va a quedar torcida, va a funcionar bien. No, esta paciente que además tiene problemas con la marcha y todo, hemos visto que al hacerles una osteosíntesis, a pesar de la calidad ósea mala, la paciente recupera su función. Entonces, se ve como hoy en día de las cosas que han cambiado, realmente es que las fracturas de radio distal, incluyendo pacientes de mucha edad, se pueden operar y la función se recupera. Recordemos que un paciente de 94 años ya pasó el promedio de sobrevida. Entonces es un paciente que cada mes es una vida. Entonces hay que tratar, no podemos pensar en 2 años o 3 años o en 4 años que esté funcionando la muñeca bien. Además, sí tiene que utilizar bastón. Entonces estos pacientes, como en esta paciente, una vez que la operamos, vamos a ver que esta área que es supremamente importante, vamos a encontrar un defecto grande que lo vemos allí radiolúcido y que es necesario rellenar con algún tipo de sustituto óseo que preferimos que sean como cemento para que le den resistencia y pueda la paciente utilizar. El ejercicio, hasta en los nonagenarios, como nos lo muestra esta gráfica, nos muestra cómo es efectivo. Entonces, por supuesto, pues la nutrición e insistimos en los lácteos que deben ser a partir de la dieta. Entonces, este esquema que teníamos de fractura, viendo esto, lo transformamos de acuerdo a los objetivos en este esquema, en el cual ya vamos a ver todas las cosas, incluyendo, por ejemplo, para la nutrición, la evaluación de su salud ósea y de su salud odontológica, para que pueda tener un consumo apropiado. Entonces, en las fracturas de radio estamos haciendo una prevención terciaria sin dejar los elementos anteriores. Y para llevar a casa, entonces, no es solamente una fractura. Vemos que en pacientes mayores se pueden, con estas nuevas placas, hacer un tratamiento apropiado a pesar del hueso osteoporótico y que la fractura de muñeca es una oportunidad para mejorar la salud ósea, iniciar un programa de estudio de osteoporosis y prevención de caídas que hacen como una parte fundamental de la atención a estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias.